Bien, continuamos en el día y le damos seguimiento a esa decisión que había adoptado la Asociación Nacional de Clínicas Privadas de monopolizar todo el sistema de atención a un paciente que iba a ser sometido a una cirugía, a quien le estaban obligando a través de una decisión que adoptó su junta directiva a hacerse todos los estudios de diagnóstico y las analíticas en el centro hospitalario o en la clínica privada donde estaba ingresada esa persona, obviando la posibilidad y descartando la posibilidad de que ese paciente incluso tuviera en sus manos diagnósticos realizados por otros centros de salud o por centros especializados que se dedican precisamente a hacer estudios avanzados y que son utilizados como soportes para el diagnóstico que posteriormente da un médico para decidir si una persona tiene que ser intervenida o no. Ayer se produjo una reunión, tal y como se había anunciado, entre no solamente el presidente de la ANDECLIP, sino también otros miembros de esta Asociación Nacional de Clínicas Privadas, junto con la ministra de Salud Pública y el superintendente de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino y Pedro Luis Castellanos, respectivamente. En esa reunión, según se informó al final del encuentro, se decidió que la medida de ANDECLIP se deja sin efecto, pero todo indica que es una medida provisional por el tipo de declaración que se hizo ayer, que lamentablemente fue la lectura de un documento donde no se permitió una vez más la pregunta de los medios de comunicación, la pregunta de la prensa, una situación que debemos seguir cuestionando, que desde el Estado se promueva este tipo de prácticas, la de la lectura de documentos y de comunicados sin que la prensa tenga acceso a preguntar y a generar sus inquietudes y obtener respuestas a través de los involucrados. Se informó que la medida de ANDECLIP queda sin efecto mientras se sientan en la mesa del diálogo los representantes del gobierno con las clínicas privadas, que evidentemente tienen un problema o buscan una solución a un tema de carácter administrativo, y otra vez otro sector que está involucrado con el tema de la seguridad social apunta hacia presionar al paciente y apretar al paciente para entonces poder generar un diálogo con las autoridades. Otra vez vemos este tipo de práctica. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el comunicado deja claro, leído por Pedro Luis Castellanos, que es el superintendente de salud, que han decidido hacer o desarrollar un espacio de trabajo conjunto para garantizar la calidad de los servicios, la seguridad de los pacientes, la seguridad jurídica. Mientras avanzamos, dice el documento, en ese espacio de trabajo conjunto se va a mantener la situación anterior existente en los servicios de salud. Tuve la oportunidad de conversar y de entrevistar posteriormente al doctor Rafael Mena, presidente de la ANDECLIP, quien hablaba de muchos otros asuntos. Decía, es que las clínicas no tienen por qué cargar con una serie de costos que se van prolongando en el tiempo y son asumidos por las clínicas mientras la ARS le pagan. Habla del tema del retraso en el pago a los médicos y a las mismas clínicas por parte de la ARS, habla de la necesidad de revisar la cápita y de revisar los montos que se le pagan a los médicos y también a las clínicas privadas por los servicios. Y todo esto a uno lo que le lleva a pensar es, entonces ustedes decidieron emitir esta resolución o anunciar que iban a implementar este tipo de medidas como una forma de presionar para hablar. Ese tipo de prácticas debería erradicarse aquí. Lo extraño es que en la rueda de prensa que se dio ayer o en la lectura del documento, no queda claro que es ilegal, que es inconstitucional, que atenta contra la libertad de elección que debe tener todo paciente, y como paciente también cliente de los centros de salud y de los centros de diagnóstico, deben tener la libertad de seleccionar el lugar donde se hacen una analítica o donde se hacen un estudio especializado. De igual forma, debe quedar claro que el Estado Dominicano no está dispuesto a aceptar este tipo de presiones que atentan contra la salud misma de la gente, cuando un médico incluso tiene que tener la capacidad de seleccionar y hasta de orientar a un paciente para que se haga un estudio especializado en un centro de diagnóstico donde entiende que va a obtener los mejores
mejores resultados. Es cuestionable la posición de Andeclip en este sentido, aunque si hay otros temas de discusión, uno lo que entiende es que no debió empezar por ahí, que es otra vez atentar contra la estabilidad del paciente, de la persona que contribuye al sistema de seguridad social a través de su trabajo, para poder lograr un intercambio con el gobierno dominicano, que es lo que aparenta que quería la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Buenos días, don Muchi. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esto que acaba de ocurrir es una muestra de por qué la sociedad tiene que quejarse, tiene que rechazar cosas, tiene que manifestarse. Señores, la Asociación de Clínicas Privadas decidió establecer un monopolio y la reacción de la gente y de las autoridades fue inmediata y fue contundente. Esa pretensión quedó sepultada. Señores, por eso es que al pueblo que no reclama lo pisan y al pueblo que reclama lo tienen que respetar. Hay que señalar que las autoridades fueron bastante diligentes porque inmediatamente le salieron al frente a esta situación. Aquí mucha gente se olvida de que la salud es una responsabilidad del Estado, aún en las actividades privadas, porque el Estado tiene que regular los servicios de salud. Pero aquí hemos visto a un Estado que, tal y como hizo en su momento Joaquín Balaguer, así lo han hecho ahora, dándole un respaldo oficial a una actividad que da vergüenza, con un profeta, con un autotitulado profeta que ha llegado aquí, con todo el respaldo oficial, recibido por el presidente de la República. Señores, el mismo presidente tiene el deber de preservar la majestad, porque tiene la representación del Estado Dominicano, recibir a un profeta y entonces respaldar oficialmente. Señores, fueron allá a leerle unas resoluciones del Congreso de reconocimiento y todas estas cosas, y decirle a la gente que ese hombre vino a sanar gente. Si fuera verdad que sanara, entonces tenían que haberlo llevado a los hospitales y no a un estadio, a un espectáculo. Si sana, ¿por qué no a los hospitales? Ahora, fíjense bien, ayer señalábamos que ¿qué es lo que hace un profeta? Un profeta hace profecías y, de acuerdo con el diccionario religioso, esa profecía consiste en que Dios le dice algo para que se lo diga a los demás. Es decir, Dios necesita un intermediario para hacerle saber cosas a los seres humanos. Entonces, los que se guían de que son los intermediarios de Dios suelen hacer muchos negocios con eso, o algunos, porque no son todos, pero algunos hacen muchos negocios. Y con esto de las profecías hay un truco muy viejo, muy viejo. Aquí lo hacía un dominicano que se dedicaba a ese tipo de cosas, no a sanar, ese no se atrevía a tanto, pero sí a profetizar cosas. ¿Qué es lo que hacen? Que hacen 20 profecías. Entonces, si se equivocan en 10, pero aciertan en 10, solamente dicen, mira, lo profetizó, dijo tal cosa y sucedió. Pero dejan las otras 10 guardadas. Pero si de las 20 nada más pega en 2, esas son las 2 que se conocen. Profetizó tal cosa y acertó. Y no menciona las 18 que no le salieron. Bueno,
ese profeta T.B. Joshua hizo una profecía antes de las elecciones de los Estados Unidos. Dijo que iba a ganar Hillary Clinton. Pero el tema no es que se equivocó, no, es sino después lo que hizo después de que se equivocó. Yo mandé los enlaces para que me los pongan, por favor, en periódicos donde salió esa profecía. Si Jenny lo encuentra ahí, lo va a poner. El caso es que salió en muchísimos medios de comunicación. En los Estados Unidos hay mucha gente que le hace caso a todas esas cosas. El profeta T.B. Joshua profetiza que Hillary Clinton ganará la presidencia. Bueno, cuando se hacen las elecciones y pierde Hillary Clinton, ¿qué pasó con esa profecía? La borró del lugar donde la había hecho en Facebook. La borró. Entonces, pero hubo gente que se dio cuenta de esta patraña y entonces comenzaron a atacarlo en las redes sociales y en la prensa también. Se equivocó y borró su equivocación, lo quitó de Facebook. Entonces, él dijo que la había borrado inadvertidamente, él la borró sin darse cuenta. Y hay otras publicaciones sobre el tema de que la borró y salen personas de su... Ahí está. Eso fue cuando hizo la profecía de que Hillary Clinton iba a ganar. Yo no veo de aquí el... T.B. Joshua profetiza que Hillary Clinton ganará las elecciones en Estados Unidos. Exactamente. No veo el medio. Eso salió en muchísimos periódicos. Periódicos internacionales. Pero ese es un periódico de antes de las elecciones. Ahora, vamos a ver, después de que perdió Hillary, ¿qué pasó? Y él borró esa profecía de sus redes sociales. Hay un apretado, pues no le puede decir de ninguna otra manera, de su iglesia, que da la siguiente explicación. Dice que lo que sucede es que Dios cambió de opinión, que no fue el profeta el que se equivocó, que Dios primero dispuso que ganara Hillary Clinton, pero que después cambió de opinión e hizo que ganara Estaba Donald indeciso. Trump. Dios estaba indeciso. Pero usted está oyendo esto, pero lo pueden buscar, búsquenlo en Google. Yo lo busqué en Google. Eso dice un camaján ahí. Y es más, va más lejos. ¿Tú sabes lo que dice? Eso prueba que T.B. Joshua es Dios. Señores, y a este tipo de charlatán lo recibe el presidente de la República Dominicana, el jefe del Estado Dominicano lo recibe. Y le ponen oficiales a hacerle el saludo. Y ponen las onzas gratis para que la gente vaya. Bueno, deberían poner las onzas gratis para que vayan a todas partes, ¿verdad? Y le hacen resoluciones en el Congreso, señores. Las dos cámaras congresionales, todo esto es un esfuerzo por buscar cosas que la gente comente mucho y que llamen la atención, como han buscado otras cosas un poquito más crueles que esa, para desviar la atención de lo que indigna hoy a los dominicanos, que es la corrupción y la impunidad. Todas estas son maniobras baratas, pero miren con las cosas que se juegan. Entonces, el Diario Libre reseña unas entrevistas que hizo el programa radial El Sol de la Mañana ayer sobre ese tema de médicos, sobre esas sanaciones, porque hay gente, ustedes lo vieron, que dan el testimonio de que a ellos lo sanaron, que él lo sanó cuando le tocó la frente y ellos se cayeron, que quedaron sanados. Ayer decíamos aquí que todos deberían de asegurarse de esa sanación. Al que Joshua curó de la diabetes, debería buscarse un glucómetro y medirse los niveles de azúcar en la sangre. Al que le quitó la hipertensión arterial, debería
buscarse un efimomanómetro, así que se llama el aparatico de medir la presión, y medírsela, a ver en cuánto la tiene. Y al que le sanó una isquemia cardiovascular, debería ir hoy a hacerse una prueba de esfuerzo y cualquier otro medio diagnóstico, para entonces testimoniarlo con gusto, ¿eh? Me lo sanó y mira aquí mi estudio que dice que ya estoy sano y mira el anterior que decía que yo estaba enfermo. Es el mejor consejo y ojalá que lo escuchen y ojalá hagan lo que estamos diciendo, de que comprueben que de verdad lo sanaron. Porque ¿qué es lo que pasa? Entre esas declaraciones que publica Diario Libre está la del doctor José Sillier, presidente de la Comisión de Salud de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, quien descarta esas supuestas sanaciones y las atribuye a un efecto de histeria colectiva, en la que individuos de personalidad imponente y con mucho histrionismo influyen en las mentes débiles. Puso el ejemplo de los placebos, que son pastillas que no tienen nada. Y hay gente que, bueno, el que se cree que está enfermo, ¿verdad? Sin estarlo, entonces le dicen, tómate esta pastillita y se sana. Porque hay enfermedades psicosomáticas, hay gente que se sugestiona a sí misma. Y los placebos y los supercheros funcionan para enfermedades que son una sugestión que tiene el individuo. Pero cuando son orgánicas, cuando hay una infección, si no bebe antibióticos se muere. Por más que lo convenza un brujo, un charlatán, un superchero o quien sea. Si tiene una septicemia y no va al médico huyendo, lo gritan. Por eso decíamos que un milagro no debería tener límites. Entonces, ¿cómo es que estos individuos que dicen que hacen milagros no le hacen crecer una mano amputada a una gente? Porque un milagro no puede tener límites, es un milagro, ¿verdad? Entonces hágame crecer la mano, usted que hace milagros. No, funciona para el asmático, que abunda mucho el asma con origen psicosomático. Por eso el asma es una de las enfermedades favoritas de los brujos y supercheros. Hay gente que se cura, ahí sí es verdad, porque si su origen es psicosomático y lo convence de que está bien, bueno, se convence, pero no tenía una enfermedad orgánica. Pero si la enfermedad es orgánica, si tiene una isquemia cardiovascular, lo pueden convencer y quedarse tranquilo y de cuidarse, pero se va a morir de eso. Entonces, dice el doctor Sillier que las personas en esos casos de sugestión colectiva tienen una histeria colectiva inducida mucho por la propaganda y entonces salen diciendo, un milagro me sanaron, que chequeen. Entonces fíjense cómo que funciona el asunto de las profecías. Lo que hace un profeta es hacer profecías. Bueno, este señor profetizó que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Él dijo que Dios le dijo a él, que Dios le dijo a él que las elecciones de los Estados Unidos las iba a ganar una mujer. Bueno, y esa era la única. Pero él la mencionó además por su nombre. Pero dijo, lo que yo vi hace 10 días, así mismo lo dijo, lo que yo vi hace 10 días fue a una mujer ganando las elecciones. Y luego borró el mensaje. ¿Cómo es posible que un Estado que tiene el deber de garantizarle a la salud a la gente esté promoviendo este tipo de charlatanería? Si alguien
que nos está escuchando ha creído en eso, que por favor no se lo tome como un asunto religioso, que esto no lo es, que no lo es, y pregúntese a sí mismo si algún religioso puede salir a decir que Dios le dijo a él para que le diga a la humanidad tal o cual cosa. Como si Dios necesitara ese tipo de intermediarios. Entonces, muchos seres humanos creemos en Dios. Ahora, los supuestos intermediarios, eso hay que examinarlo bien antes de usted confiar en que usted se sanó. Y el Estado no debería invertir en ese tipo de personas, sino invertir en salud. Con un 1,5% del PIB no funciona la salud. Aquí hace falta mucho más establecimientos, muchos más médicos trabajando, mucho más paramédicos, mucho más servicios para atender a la gente que paga sus impuestos para eso y no para botellas y no para que se los roben. Y esa es la lección que debemos aprender de esta situación tan ridícula como la que nos han puesto a ver, tratando de desviar la atención de la